Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a esta clase. Hoy un poquito más temprano, estamos amaneciendo. Hoy es viernes, excelente inicio de semana, por lo tanto sé que ya estás despierto para subir tus tareas a la plataforma. Y vamos a aprovechar entonces para hacer esta pequeña tarea. Fíjate que hoy vamos a empezar con la materia de geografía. Vamos a empezar el bloque 4, que se llama La economía mundial. Este libro desafortunadamente tú no lo tienes a la mano, lo tienes a consulta, por lo tanto cuando termine la clase puedes entrar a la plataforma que tenemos y lo revisas muy bien, ¿ok? Vamos a empezar este nuevo bloque que habla acerca de la economía mundial y cómo estamos viviendo, sobre todo en este momento de pandemia. La economía mundial ha estado viviendo muchos cambios drásticos debido a que como no se ha reactivado del todo la economía mundial, pues hay ciertos sectores que están padeciendo y sobre todo están disminuyendo lo que son sus importaciones, exportaciones y la captación de lo que viene siendo pues el recurso económico, ¿no? Y como tú sabes, a nivel mundial, este virus, el coronavirus o el COVID-19, vino a echar abajo muchos planes, muchos proyectos, muchos desarrollos económicos que se tenían, y esto hace que los países no se puedan ahorita apoyar entre todos. Ahorita el apoyo que están recibiendo todos uno de otros dentro de esta interacción que los países tienen, pues es lo que es el envío de las vacunas. Fíjate, los países tienen un rol y dentro de ese rol los países lo que hacen es intercambiarse productos, pero en estos tiempos en los cuales estamos viviendo ya no están intercambiando productos debido a las situaciones sanitarias. Algo que están intercambiando y que por primera vez en la historia lo estamos viendo es el intercambio de las famosas vacunas. Tú lo sabes, has estado leyendo las noticias. Una de las vacunas más concisas o que tienen más viabilidad y que hace el resultado la más confiable es la Sputnik, que lo hizo o la patentó Rusia. Los científicos de Rusia se pusieron a estudiar, desarrollaron una vacuna y la están comercializando a varias partes del mundo. El día de hoy vamos a empezar leyendo lo que es el email, que como siempre tú sabes, cuando empieza una lección de geografía trae lo que es el email. Entonces voy a leerte el email de esta lección y ya luego tú la puedes checar ahí en tu casita con confianza, ¿ok? Dice: ¿qué tal, Esteban? ¿Cómo estás? ¿No has tenido inundaciones? Ayer en las noticias dijeron que Bangladesh, así se llama esta población, sufrió inundaciones y que sufrió pérdidas graves en agricultura, viviendas y vidas humanas. Me quedé pensando si podrían recuperarse, pues cada año ocurre lo mismo. Ya averigué sobre su economía y fue muy triste ver que la población es pobre. Sin embargo, tu país no está considerado como uno de los más pobres. ¿Te imaginas cómo estarán los países africanos, que son los que forman los países del grupo más bajo? India está ligeramente arriba de Bangladesh, según los datos económicos, pero por lo que me cuentas, tu familia vive bien y me quedé pensando si pasa lo mismo que en mi país, donde hay lugares en los que tenemos lo suficiente para alimentarnos y otros donde las comunidades son muy pobres. ¿Es así o estoy equivocado? Bueno, como sea, espero que tu familia y muchos otros no sufran los estragos de las fuertes inundaciones y de la pobreza, que no deja de existir en todas partes del mundo. Te mando un fuerte abrazo. Y el día de hoy la lección se llama Países con mayor y menor desarrollo económico. Con el estudio de esta lección, identificarás las características de los países con mayor y menor desarrollo económico. En el mail se comentó en un correo acerca de las grandes diferencias económicas que hay entre los países pobres y los ricos. Como verás en esta lección, vas a reflexionar y tú vas a comentar acerca de esto. Fíjense que
desafortunadamente en el mundo, de acuerdo a la condición de cada país y sobre todo de acuerdo a las condiciones geográficas donde se encuentra cada país. Hay países, desafortunadamente los tenemos que catalogar así, hay países que son ricos y hay países que son pobres, pero ricos en un sistema comercial, pero también hay países que son ricos en cuanto a materia, hay países que son ricos en cuanto a economía y hay países que son pobres en cuanto a la infraestructura, hay países que son pobres en cuanto a la generación de empleos. Y fíjate que uno de los países que es completamente enorme, grandísimo, que caben varios países europeos dentro de él, es el nuestro, México. Y México se le cataloga dentro de esos países que están en vías de desarrollo, o sea, ni muy rico, pero tampoco muy pobre, a comparación de otros países. Sin embargo, si nosotros observamos muy bien el panorama mundial, por ejemplo, tenemos la idea de que Estados Unidos es un país sumamente rico, pero a lo mejor Estados Unidos es pobre en algún sector que nosotros desconocemos. Y tú habrás visto que Estados Unidos comercializa con todos los países del mundo y hasta cierto punto tiene que exportar, o sea, traer a su país cosas que en otros países no hay. Entonces, por ahí hay un punto donde me dice que a lo mejor Estados Unidos no está tan económicamente bien a comparación de otros países. Te lo voy a poner con este ejemplo. México es rico en la producción de aguacates. En la producción de aguacates. Somos riquísimos, ¿eh? Pero Estados Unidos no produce aguacates. O sea, entonces Estados Unidos es pobre en comparación a México en producción de aguacates. Y eso hace que todos los años, o siempre en temporadas, Estados Unidos esté importando lo que son los aguacates. Y eso nos hace a nosotros una potencia mundial. Número 2, otro ejemplo antes de empezar la lección. México produce lo que es el petróleo. Y hay países que son potencias enormes como Japón, que no produce petróleo. Entonces podríamos decir que México es rico produciendo petróleo a comparación de Japón, que es pobre produciendo petróleo. Pero me dirán, maestro, Japón sí produce tecnología y México no. Exactamente. De eso se trata el comercio mundial. Los países pobres y los países ricos. Hay países que son muy ricos en diferentes cosas, pero pobres en diferentes cosas, ¿ok? El desarrollo económico está relacionado con el progreso social, ya que si un país tiene la capacidad de aumentar sus procesos de producción, va a generar riquezas y en consecuencia bienestar económico que debiera reflejarse en el bienestar social de sus habitantes. Para calcular el desarrollo económico de un país o medir su riqueza, se considera el Producto Interno Bruto, que entre paréntesis se llama PIB, pero no PIB el que se come en noviembre, ¿ok? En el Día de Muertos. Producto P, interno, y bruto, B, PIB, que es la suma del valor monetario total de los bienes o servicios producidos por una nación en un año. Me voy a detener tantito acá y vamos a entrar a lo que viene siendo ese PIB. Tú sabes que como país nosotros acá en México, como país nosotros producimos muchas cosas. Ahorita que estamos desafortunadamente, pues por este rollo de la pandemia hemos estado parados en ciertos sectores, sobre todo el turismo que apenas se está reactivando. Tú sabes que eso, el turismo, nos ayuda demasiado a lo que viene siendo la captación de divisas. O sea, la gente al venir aquí en México deja una derrama económica y esa derrama económica nosotros como Estado lo percibimos y eso sirve para pagar sueldos que de la policía, que de los bomberos, de los maestros, del sector salud y todo lo demás. Al pararse ese sector económico, nosotros no percibimos eso. Por lo tanto,
si algo se ha pedido mucho durante esta pandemia es que todos esos empleos o demás funciones o actividades de un país se reactiven para poder tener economía. Desafortunadamente hay países que han sufrido más el embate de este virus y no han podido todavía reactivarse económicamente como lo está haciendo México. ¿Pero por qué? Porque la entrada de esas divisas nos ayuda como país a tener un guardado como si fuera una alcancía. Tenemos nuestro guardado y eso sirve para poder pagar a otras actividades dentro del país. El Producto Interno Bruto, chavos, como bien lo dice su nombre, es toda esa ganancia que entra durante todo un año, se guarda y después se destina para pagar durante otro año a todas las actividades que hay en el país. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que me entiendas. Vamos a suponer que un taquero vende al día 500 pesos, ¿ok? Y le queda de ganancia 50 pesos. A la semana ese taquero va a tener 250 pesos. Al mes, si yo multiplico por 4, ese taquero va a tener 1000 pesos. Entonces el taquero agarra y dice, de esos 1000 pesos, yo voy a guardar 400 pesos cada mes. Y lo demás, los 600 pesos que restan, pues me va a servir para pagar mi internet, para pagar mi coche y todo lo demás. Pero guardo 400. 400 por 12 me hacen 4800. Esos 4800 que él guardó durante todo el año le va a servir para que el próximo año él agarre y diga, tengo 4800 en el banco. ¿Qué podría hacer? Pues ya sé, voy a comprarme una parrilla nueva, voy a invertir en un carrito para que ya ponga más cosas, voy a invertir en contratar un chalán. Bueno, pues así funciona la economía en México. Si yo te hablo de un taquero, imagínate que yo tuviera 10 taqueros y que esos 10 taqueros guardaran 4800. Al año, como país, yo tendría 48,000 pesos para destinar a pagar pues al sector público, a los bomberos, a los maestros, a los doctores, a los policías, y de ahí de todo eso que se va juntando, que se llama Producto Interno Bruto, sale para que el próximo año, en el presupuesto que los diputados y los senadores aprueban, salga del Producto Interno Bruto para pagar a todos esos sectores. En ese Producto Interno Bruto también entran lo que son los impuestos. Por eso es muy importante que nosotros como ciudadanos mexicanos paguemos nuestros impuestos, porque de esos impuestos el gobierno los junta y destina para pagar a todos esos sectores. ¿Qué pasaría que un día no se junta el Producto Interno Bruto? Nos vamos a ir a la quiebra. Y sí, como país hay países, uno de ellos fue Grecia, que se fue a la quiebra, precisamente porque no hubo un buen manejo de lo que fue el Producto Interno Bruto. Pero a Grecia le salió mal una jugada. Y te lo voy a contar, ¿eh? Eso fue en el año 2000. Ellos tuvieron y organizaron las Olimpiadas, un evento internacional donde vienen los atletas, hay una buena entrada, hay turismo, se reactiva. Y ellos construyeron varios estadios. Y resulta que al momento las entradas estaban tan caras que la gente no llegó y muchas de esas entradas se perdieron. Entonces, todo lo que ellos iban a recuperar de la inversión, lo perdieron. Y perdieron hasta el momento del Producto Interno Bruto, porque la gente, al no tener dinero para pagar impuestos, el gobierno se empezó a quedar sin dinero. Llegó el momento que el gobierno ya no le podía pagar a los policías, a los maestros, a los doctores de Grecia, y se fue a la quiebra. Se fue a la quiebra el país a tal grado que se puso en venta. Imagínense que un país se ponga en venta. ¿Y a qué se debió? A que el Producto Interno Bruto no se cuidó, ¿ok? Dice así, en la página 115 del libro,
te comento 115 para que después en casita lo puedas revisar, ¿ok? Producto Interno Bruto per cápita. Tu lista de países con el Producto Interno Bruto más alto muestra información general acerca de la economía de un país, no cómo se distribuye la riqueza. Ojo con esto, entre las clases y los grupos sociales del mismo. Porque en cada país el monto que se destina es muy diferente. Un ejemplo, en Estados Unidos, el gobierno le paga un poco a los doctores. Los doctores en Estados Unidos son un sector muy aparte. Por eso en Estados Unidos, si tú te quieres ir a operar, te va a salir demasiado caro. Y en Estados Unidos generalmente las personas tienen que contratar un seguro para poder pagar los gastos de hospitalización. En cambio aquí en México tenemos el IMSS, tenemos el ISSSTE y tenemos por ejemplo el Hospital General que te cobran poco. ¿Por qué? Porque el gobierno lo paga. Un ejemplo, a mí como maestro me descuentan 200 pesos a la quincena para pagar mi ISSSTE. Y eso me da derecho a yo poder ir al ISSSTE a consultar, y la consulta no me la cobra el doctor, y me da hasta medicamentos. Y si al día siguiente no quedo bien y necesito ir al ISSSTE, voy al ISSSTE. Y si la próxima semana no quedé bien, voy y vuelvo a ir al ISSSTE y no me van a cobrar. En cambio, si tú vas a un médico particular, te va a salir un poquito caro. A eso se debe de que en ciertos momentos este Producto Interno Bruto se distribuye entre toda la población, ¿ok? Un indicador que relaciona el Producto Interno Bruto de un país con su población es su promedio, es decir, lo que le correspondería a cada persona. Ok, y si eso se repartiera por igual, a todos los habitantes de una nación les va a tocar un monto determinado. A este importe se le llama Producto Interno Bruto per cápita, o sea, por persona. Por ejemplo, allá al lado vas a observar una tabla de Suiza que se localiza en Europa, que el ingreso per cápita es de 56,207 dólares al año para cada persona, por lo que tiene mayores oportunidades de desarrollo. Mientras un país como Burundi, localizado en África, es el país con menos oportunidades de desarrollo. Pero a esto, ¿a qué se le deberá? Pues precisamente al Producto Interno Bruto. Así que ya saben, el día de mañana cuando les comenten y escuchen por allá qué es el Producto Interno Bruto o qué es el PIB, es todo lo que junta la nación, en cuanto a economía y se distribuye en los sectores o actividades que tiene un país, ¿ok? Y si les preguntan, bueno, ¿qué es el Producto Interno Bruto per cápita? Es lo que nos tocaría a cada uno de nosotros como habitantes de un país de ese Producto Interno Bruto. ¿Y de qué forma nos toca? Ahí te va. Las becas, seguridad social, o sea, que tú vayas al doctor y no te cobren. El alumbrado público no se cobra y tú lo has visto en la calle de tu casa, hay alumbrado público. El tránsito, o sea, las personas de tránsito o seguridad social, podríamos decirle los policías que te cuidan, no te cobran ningún servicio, al contrario, están para apoyarte. La pavimentación de calles, o sea, todo eso en lugar de que a ti te lo den, se emplea para pagar esas obras. Para eso sirve el Producto Interno Bruto. Por eso, cuando reparan la calle de tu casa, no pasan a cobrarle a cada vecino. No, de ahí se saca ese monto para poder pagarlo. Al policía que cuida tu barrio, o tu colonia, o tu región, no le pasan a pedir a todos los vecinos. No, del Producto Interno Bruto sale para poder pagarle, inclusive a tu maestro, que hoy se levantó temprano para darte clase. Tú no me pagas ni tus papás me pagan. Quien me paga es el gobierno y por lo tanto yo tengo que hacer la clase y por eso me dijo el gobierno, hoy te tienes que levantar temprano para darle clase a tus alumnos. Efectivamente, porque de eso se trata el Producto Interno Bruto.
¿ok? De ahí sale para poder pagarnos a todos y para que nosotros hagamos un trabajo excelente. Así que cuando alguien está haciendo un trabajo excelente, también se le tiene que decir, ¿ok? Ahí está, me dicen por acá, barrio. Lo que pasa es, Derek, lo que pasa es que de donde yo vengo, así se le llama a las colonias o a las regiones, barrios. Antiguamente así se llamaba, ¿eh? Barrios, de allá que la expresión se dice, te falta barrio. Efectivamente, antiguamente así era. Por eso a su profe también le falta barrio. Bueno, ya después de este momento de diversión, son cositas que vamos aprendiendo y es chido aprenderlo, ¿verdad? Oiga, profe, ya se dio cuenta de que solo hay 5 personas. Sí, Derek, pero porque es tempranito, ¿eh? Porque es tempranito. Hoy sí los hice madrugar, no te preocupes, más al rato me imagino que se van a anexar más, ¿ok? Ya somos 2. Ok, bueno, nos vamos a ir ahora a español. Recuerden que esta clase la estoy grabando igual para que después lo vean los demás que se van a conectar, ¿ok? Bueno, en la lección de español les dejé de tarea, en la lección de español se dejó de tarea esta lectura, que es la lectura de la página 101, que se llama El Zagalillo. Y esto te va a servir para lo que viene a continuación. El Zagalillo habla acerca hasta el nombre lo dice, el zagalillo es algo así como que era sagaz, chispa, perspicaz, hiperactivo, muy chispa, todo lo demás, ¿no? Entonces habla acerca de un zagalillo que llega con un rey porque tenía la fama de que sus respuestas eran muy inmediatas y que ya lo sabía. Entonces llega con un rey y el rey le hace 3 preguntas capciosas. 3 preguntas capciosas. Y el zagalillo, con tal de no perder y de que el rey diga, pues este cuate no sabe, ándale, del rey un sabio, pues el zagalillo se las ingenia y le da la vuelta a las preguntas. Y en la última pregunta que le hacen al zagalillo, le dicen cuántos segundos tiene una eternidad. Y el zagalillo le contesta al rey, ¿ves hay un ave? Parafraseado, ¿no? Le dicen, hay un ave, ponla a picar una montaña y cuando él termine de picar esa montaña, habrá transcurrido casi un segundo de una eternidad. Porque sabemos que, imagínense, que pongamos a un lorito pequeño a picar una montaña, va a tardar un tiempo. Y ya con eso, el zagalillo tuvo contenta al rey. Pero lo que más me llamó la atención de este cuento, y con lo que vamos a trabajar en esta mañanita tarde cuando ustedes vean la repetición, es esto que viene en la siguiente página, que es la página 102. Y este cuadro te va a servir para empezar ya a tener tus ideas claras para este fin de semana, porque este fin de semana ya debes de definir qué cuento tú vas a utilizar para hacer tu guión de teatro. El guión de teatro se va a entregar la próxima semana junto con un audio. Pero espérate a que termine la clase y ahorita comentamos, ¿sale? Bueno, me dice así en la página 102, tienes tu libro a la mano. Comenten el cuento leído. ¿Creen que las preguntas son lógicas? A partir de estas preguntas, ¿es posible encontrar la respuesta? ¿Por qué se consideraron correctas las respuestas? ¿Por qué se decía que el chiquillo era muy certero al responder? Analiza ahora el siguiente cuadro de semejanzas y diferencias entre la presentación de una historia en un cuento y en una obra de teatro. Muy bien, tenemos a continuación entonces un cuadro que me va a servir mucho para notar diferencias en lo que viene siendo el cuento y lo que viene siendo una obra de teatro. Sobre todo ya para definir, porque en la página 103 te van a decir escribir ya tu guión de teatro, que este guión de teatro va a estar muy interesante, ¿ok? Me dice así, ¿cómo se presentan los personajes en una obra de teatro y en un cuento? En una obra de teatro, cuando tú hagas tu guión, lo primero que tiene que aparecer es el personaje. Y si tú leíste muy bien el texto de la cena de Azucena, en la cena de Azucena te decía
cómo era el mozo, cómo iba a entrar el mozo, cómo iba a actuar el mozo y cómo era Azucena, que Azucena hasta cierto punto era la que molestaba al mozo, ¿ok? En un cuento no pasa eso. Yo te puedo ahorita leer un cuento, y si leemos, por ejemplo, el cuento del zagalillo, no te dice cómo se vestía el zagalillo, cómo actuaba. Lo único que te dice es que el zagalillo era muy astuto, nada más. Pero no te dice cómo era la cara, no te dice si siempre andaba riéndose, no te dice si siempre andaba molesto, no. En cambio, en una obra de teatro, como lo van a ver, antes en el guión ya lo especifica. E inclusive especifica cómo va a actuar, cómo va a hablar. Y en un cuento no pasa eso. O sea, son dos grandes diferencias enormes, ¿ok? ¿Cómo se muestra el lugar donde suceden los hechos? Bueno, en una obra de teatro, como la gente lo va a estar viendo, todo lo que está atrás, entonces tú tienes que especificar. Va a estar un maestro sentado y atrás van a ver una colección de tonteras de música. Ah, pero también va a haber un cubrebocas de luchador, ¿ok? Pero en un cuento no. En un cuento dice, entre el zagalillo a la habitación tenebrosa. Ok. Entró a la habitación tenebrosa. ¿Hay lámparas? ¿De qué color está pintada? ¿Hay ventanas? ¿Hay puerta? ¿Tiene colgado cuadros? ¿Por qué es tenebrosa? No lo dice. El cuento como que es más concreto, no te da muchas especificaciones, al menos que sea un cuento de terror, que ya lo vimos. Pero en el guión de teatro, como lo van a ver, tienes que especificar lo que se va a ver, ¿ok? Como en el caso de la cena de Azucena. Entre el mesero, Azucena está sentada en una mesa. La mesa tiene un florero porque lo va a tirar a Azucena. Todos esos datos en el guión de teatro sí se ponen porque son más específicos. ¿De qué manera se indican las acciones y diálogos de los personajes? Bueno, en los dos se utilizan los guiones cortos. ¿Y por qué digo en los dos? Porque en el cuento, cuando va a hablar el protagonista, se ponen los guiones. Pero ojo, en un cuento fíjate cómo es. Es que eres muy tonto, le dijo el zagalillo. Pero esa parte, eres muy tonto, va con guiones cortos. Pero después se dice, le dijo el zagalillo. Entonces el rey contestó, guión largo. Ah, soy tonto porque no leo mucho. Pero en una obra de teatro no va así. ¿Cómo va? El zagalillo, eres muy tonto. El rey, soy tonto porque no leo mucho. El zagalillo, pues ponte a leer. ¿Ya me entendiste? Es muy diferente. En un guión de obra de teatro tienes que especificar a cada uno. En cambio, en el cuento tú puedes estar narrando, el narrador está contando el cuento y cuando habla un personaje hace alusión con lo que son los guiones cortos. Ojo, Ojo. Y por último dice así, ¿cómo se denominan las partes de que se compone el texto? ¿Cómo se denominan? Ah, sencillo. Estas partes vienen siendo muy diferentes. En una obra de teatro se llaman escenas. En una obra de teatro se llaman escenas o actos. El acto número 1, acto número 2, acto número 3, o la escena número 1, escena número 2 y escena número 3. En el cuento no, van por apartados. ¿Ok? Van por apartados. Por ejemplo, el apartado 1, la casa tenebrosa. Apartado 2, el desenlace, ¿ok? Porque cuando nosotros leemos un cuento, así viene marcado. O hay cuentos que vienen de corrido y no se logran marcar estas pautas. Bueno, hasta acá vamos a dejar la clase del día de hoy. Y ahora sí viene lo que es la tarea. Ahí viene lo muy importante. La tarea. Muy bien. La tarea. Español. Vas a agarrar
y vas a seleccionar un cuento. Ya lo habíamos platicado. Este cuento que tú vas a seleccionar tiene que ser infantil. No puedo seleccionar otro tipo de cuento. Por lo tanto, si tú quieres emplear Caperucita Roja, Blancanieves, La Bella Durmiente, La Sirenita, Los Tres Cochinitos, ¿qué será? ¿Qué otro cuento? Pinocho, puede ser. No puedes utilizar que los Transformers. Iron Man, Superman, no. Crepúsculo, no. El Karate Kid, no. Fortnite, no. Hansel y Gretel, excelente. Claro que sí. Hansel y Gretel, excelente. Porque son cuentos infantiles. Siguiente punto. Una vez que tú hayas seleccionado tu cuento infantil, siguiente punto. Vas a tomar de ejemplo la cena de Azucena. Vas a tomar de ejemplo la cena de Azucena. Acá la ando buscando porque te quiero enseñar lo que tú vas a hacer. Vas a buscar y vas a tomar de ejemplo la cena de Azucena. ¿Para qué? Para que tú escribas una breve escena de tu cuento. Primero vas a seleccionar el cuento. Después, así como está la cena de Azucena, vas a hacer un guión de obra de teatro. Pero no muy largo, o sea, no todo el cuento. Tú puedes agarrar la parte más importante de tu cuento, de Pinocho, de Hansel y Gretel, de La Sirenita, del que tú quieras. Agarra la parte más importante y la vas a hacer en guión de obra de teatro. Vas a poner 2 personajes, nada más, 2 personajes. Esos 2 personajes, acuérdate que en la cena de Azucena, yo te pedí que si tú eras niño tú ibas a ser el mozo y tu mamá iba a ser Azucena. Y al contrario, si tú eras niña, tú ibas a ser Azucena y tu papá, el mozo. ¿Ok? Bueno, ¿qué voy a hacer entonces? Me voy a poner a escribir mi guión de obra de teatro usando a 2 personajes. A papá o a mamá. Y yo. O sea, yo y mi papá o mi mamá. Mi papá o mi mamá. Una vez que yo haya hecho el guión, me voy a poner a practicar con él o con ella la lectura. Porque acuérdate que el libro me decía que el propósito es una lectura dramatizada de una obra de teatro. Debido a la distancia, yo no te puedo poner que hagas una obra de teatro porque es muy complicado. Tendrías que hacer la escenografía tú solo, los personajes tú solo, y es muy complicado. Pero lo que no es complicado es que tú puedas hacer tu guión de obra de teatro y después pones 2 personajes. No es de todo el cuento, repito. Tu obra de teatro no va a ser de todo el cuento. Tú vas a seleccionar la mejor parte del cuento, la que para ti sea la mejor. Cuando matan a Hansel y Gretel a la bruja, o cuando la Bella Durmiente queda dormida, o cuando la Bella Durmiente la despiertan con un beso. Yo no sé. Tú vas a seleccionar la escena que a ti más te guste. Y de esa escena, tú vas a hacer tu guión de obra de teatro, considerando que tú vas a ser el actor principal y tu mamá o tu papá va a ser el actor secundario. Y vas a ensayar durante esta semanita que viene, vas a ensayar esa escena. Esa escena no la vas a filmar. O sea, no vas a poner a que alguien te filme. No. La vas a practicar leyendo. Porque la próxima semana, te lo estoy adelantando, la próxima semana, cuando llegue el viernes, me vas a mandar como producto final esa obra de teatro, el guión de la obra de teatro, y te vas a grabar leyendo el guión de la obra de teatro junto con tu mamá o junto con tu papá. El día lunes vamos a retomar la cena de Azucena y te voy a mostrar cómo lo vas a hacer, ¿ok? Así que la primera tarea es selecciona tu cuento, número 2,
escribe tu guión de ese cuento. ¿Estamos de acuerdo? Yo te deseo un bonito día, una bonita tarde o una bonita noche, dependiendo a qué horas veas este video. Te mando muchos abrazos, síguete cuidando. Esperemos vernos próximamente en clase. Afortunadamente, el presidente ya anunció que hay un estado que ya va a regresar a clases como lo es Campeche después de las vacaciones de Semana Santa, y ojalá en Quintana Roo y empezaran a disminuir los contagios, pudiéramos regresar muy pronto a las aulas. Sin embargo, yo te pido por el momento que te cuides mucho, que sigas todavía las indicaciones, que no bajemos la guardia y sobre todo que sigamos haciendo la tarea. Número 2, te deseo de igual forma, te deseo que te vayas preparando porque el día lunes vamos a empezar con los exámenes. Los exámenes, como yo lo mencioné, lo vamos a subir a la plataforma. Les voy a dar media hora para que lo contestes en tu cuaderno, le tomes foto y lo mandes a la plataforma. El examen va a estar muy sencillo, te adelanto. En cada materia van a ser 5 preguntas. 5 preguntas y va a estar muy fácil, ¿eh? Así que de todas formas, repasa para que tú lo puedas contestar. Va a estar muy fácil. El día lunes vamos a empezar con matemáticas y yo sé que te va a ir muy bien en estos exámenes porque me lo has demostrado. Has mostrado mucho empeño. Son unos alumnos muy inteligentes, muy chidos, ¿eh? Y que se portan muy bien. Entonces, yo te veo el día lunes. Te deseo un bonito día, un excelente fin de semana. Muchos abrazos y cuídense mucho.